Bueno, a ver, le dije a Nicolás, vamos a charlar antes que termine el año. Yo conozco algunas historias de él, algunas cuestiones de él que tienen que ver no tienen que ver con la política. Y la verdad que quería que ustedes también la conozcan. Y incluso le dije, a ver, Nico, tráeme algún libro. Voy a empezar a pedírselo a los animales del Sabel del viernes. Que traigan los libros que... Voy a homenajear a Gerardo Rosín, que tuvo un gran programa en C5N, llamaba, creo, Esta Noche Libros, que fue un lujo para la televisión, y voy a pedirle prestada, seguramente Gerardo, que es amigo, esta idea de poder pedirle que traigan algunos libros copiando aquello que Gerardo inventó y que popularizó en la noche de el canal Colega. ¿Cómo andas, Nico? Muy bien, querido? Ale, bien, gracias por la invitación. A vos, por venir. Tenés 33 años. 33. ¿Y sos diputado desde qué edad? De hace 2 años, 31 tenía cuando asumí. 31 o 30, no me acuerdo. Bien, podría empezar pidiéndote o preguntándote algunas cosas de la actualidad. Por ahí nos metemos en esto. Pero quiero saber algunas cosas tuyas. ¿Vos de qué partido sos? Bueno, es difícil en esta época, ¿no? Porque ¿Ves? los partidos... Mirá, ves que ya eso me gusta, porque un Pendex me contesta así. Ya no se dejan Y encasillar. es que- ¿Viste? Vos es que le los preguntás a partidos- Negri el otro día, Mario me dijo radical. ¿Viste? Te lo contestan enseguida. Vos no sabés. No es que no sepa. Yo soy afiliado del PRO y por supuesto estoy identificado con el PRO porque empecé a hacer política. Si bien tuve un pequeño paso con Lilita previo a Cambiemos, empecé fuerte a hacer política con Emilio Monzó y ya de la mano de Mauricio Macri. Pero la verdad, Ale, es que hoy los partidos políticos no son lo que eran antes. No son mucho más que las herramientas jurídicas para presentarte en elecciones. Ya no son grandes plataformas programáticas en donde vos podés definir realmente cuáles son las diferencias. Si vos agarrás hoy dirigentes contemporáneos nuestros de distintos partidos, vamos a tener un 80, un 90% de coincidencias. Las diferencias hoy son mucho más en los eslóganes políticos, en los títulos y en la superficie que en la profundidad del diagnóstico argentino. O sea, por ejemplo, un pibe como vos, de tu edad, diputado importante dentro de la estructura de Cambiemos, porque con Emilio Monzó son quienes negocian, quienes llegan a acuerdos, practican la verdadera política dentro de la política, la micropolítica. Vos a un pibe de la Cámpora o a un pibe de tu edad de otro partido, ¿vos lo ves como qué? ¿Lo ves como un rival? ¿Lo ves como un enemigo? ¿Cuál es la percepción de un pibe como vos de la política? ¿Cómo ves al otro? No, lo veo como una parte integrante del todo que tenemos que aunar, sin duda. Es decir, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Puede haber muchas desventajas, pero sin duda, yo lo escuchaba también a Matías antes, y nosotros somos hijos de la democracia, nacimos en democracia, y te diría que también somos hijos de alguna manera del 2001. A ver. Del Tu quiebre de la... generación es hijo del 2001. Y mi generación, por lo menos, yo tenía 16 años. La primera vez que fui a una marcha política fue el 20 de diciembre, creo, no me acuerdo qué día cayó, cuando fue el gran cacerolazo por Rodríguez Sá o por De la Rúa, ya ni me acuerdo, pero ni siquiera tenía yo muy claro qué era lo que estaba pasando. Fue más que todo una manifestación de bronca por la angustia que vivía y que mamaba de mi familia, de la calle, de mis amigos en el colegio. Yo tenía 16 Ahora, años vos sabés, Nico, y eso que te marca fuego. vos sabés que Cristina, y sobre todo Cristina, decía que ella y Néstor eran los culpables, en cierta manera, eran quienes habían metido a la gran mayoría de la juventud a la política. Pero en realidad yo te escucho y es interesante. O sea, ¿vos creés que tu generación entró a la política? Viste que hay muchos pibes de 28, 29, 30, 31 que entró a la política por el 2001. O sea, son hijos del 2001 y vieron cómo sufrieron los familiares, cómo se había ido el carajo el país, con una edad en donde todo está prendido fuego internamente. Viste, tenés 16 años, estás saliendo de la adolescencia, todo es fervor. Yo fue la primera vez que sentí esa impotencia o esa desesperación que más tarde me llevó a dejar el sector privado y meterme en política. Pero la primera vez que sentí esa impotencia de no saber qué hacer y tener ganas de hacer algo y no saber para dónde disparar fue en ese momento. Y no creo que yo sea el único en esto. ¿De dónde sos vos? Yo nací en Buenos Aires. Pará. Hay bastante confusión porque mi familia es bahiense, es Bahía Blanca. ¿Pero vos naciste en Capital? Yo nací en Capital Federal. ¿Y tu familia es de Bahía Blanca? Mi familia paterna es de hace muchísimas generaciones de Bahía Blanca. ¿Qué estudiaste vos? Economía. ¿Vos estudiaste economía? ¿Solo economía estudiaste? Estudié economía, me recibí en economía, estudié 2 años y medio de historia también. Bueno, pero no pude terminar. Tu familia de Bahía Blanca, ¿tu familia tienen diarios? Supieron tener hasta el año pasado. ¿Qué Sí, diario señor. tenían? La Nueva Provincia. ¿Un diario de Bahía Blanca? Un diario de Bahía Blanca de más de 115 años de edad.
Ah, o sea que vos te criaste en redacción. Bueno, sí, iba todos los veranos, los inviernos, Semana Santa, fines de semana largo, acompañaba a mi viejo a Bahía Blanca y nos encantaba. Imagínate que las viejas redacciones gigantescas, redacciones y las imprentas, no las rotativas, cómo salía el diario, Bueno, eso también me marcó bastante. Nicolás, Mazot, ¿está bien pronunciado? Mazot, Sí, es sí, sí. Mazot. ¿De origen qué es Mazot? Bueno, como todo, ¿no? Hay una disputa genealógica, pero yo me inclino por la línea que piensa que somos catalanes. Bien. Hay otra que piensa que ¿Por qué somos del sur de muchos Francia. creen que sos cordobés? Porque vos sos diputado por Córdoba. Yo soy diputado por naciste Córdoba. en provincia, naciste en la capital, te Sí. fuiste a vivir a Bahía Blanca y sos diputado por Córdoba. Sí, en realidad nunca viví en Bahía Blanca, nunca fui al colegio, mi familia fue bahiense, nosotros ya fuimos la primera generación nacida y criada en Buenos Aires, y yo hace poco más de 5 años, por la política, por el desarrollo del PRO en la provincia de Córdoba, que era en ese momento de las más grandes que no teníamos desarrollado el partido, empecé a ir primero esporádicamente hace 6 o 7 años y me terminé mudando hace 5. Y bueno, por esas cosas de la política y de este ascenso meteórico que tuvo Macri, y con Macri todos los que estábamos con él, terminé entrando inéditamente de diputado contra todos los pronósticos, iba muy abajo en la lista. En Córdoba. Y a las 2 semanas, contra todos los pronósticos también, me terminaron eligiendo presidente de bloque, así que son estas cosas lindas que tiene la adrenalina de la política. Vos sos un tipo bravo, empezar a contarle a la audiencia que hay muchísima gente enganchada escuchándote charlar, Nicolás, saliendo por afuera de todo lo que pasa en el país, porque es otra sección, Animales del Saber, te exime de tener que tocar las cosas del día a día. Por eso es conocerte un poco más a vos, conocer tu laburo, y no porque tengas 33 años no tenés cosas para enseñarnos. Aquí en esta sección se sientan pensadores, filósofos intelectuales, matemáticos, biólogos, y tienen siempre algo para enseñarnos. Por eso esta sección se trata de esto. No vamos a ir tanto a lo que pasa hoy. Tu señor Miyagi, ¿es Emilio Monzó o Macri o algún otro? Digo señor Miyagi porque vos sos de una generación que viste Karate Kid, o por lo menos la 2, entonces viste que tu maestro, ¿quién fue? Sí. ¿Es Monzó el señor Miyagi? Sí, sin duda Emilio. Lo que pasa es que me cuesta la comparación. ¿Te comparación te gustó? Se me ocurrieron muchas cosas, pero no nos vayamos de tema. No, la verdad que con Emilio, además de un maestro en la política, hemos generado casi una hermandad, es más que una amistad, y es muy lindo poder hacer política con amigos. El tipo peronista, y sin embargo es un peronista raro, ¿no? Es un peronista Pero porque diferente. también es un peronista moderno, más joven, o sea, no. Íbamos a hablar antes del tema generacional. ¿Sabes cuál es la diferencia? Por ahí hay generaciones anteriores que tenían muchísimos valores democráticos, pero que en algún momento de su vida les había tocado participar o testimoniar episodios violentos, en donde la violencia era una opción, en donde la interrupción del orden democrático era una opción. No. Nuestra generación ya no tiene eso. Claro. Vos hablabas de un chip. Nuestro chip descarta cualquier utilización de la violencia. Por eso nos inquietamos tanto. Y por eso yo te diría que este debe ser seguramente la salida del peor momento de crispación de los que vamos a vivir en los próximos tiempos. Yo lo que noto, y lo noto en el Congreso, que es probablemente donde más se debería ver esto, tal vez no hablemos tanto del Frente para la Victoria, pero sí del Partido Justicialista, del Frente Renovador, del Partido Progresista. Hay realmente una onda que por supuesto pone sobre la mesa las diferencias políticas, de visión, y tenemos 1000 discusiones. Pero nunca se abandona el diálogo como herramienta de generar consensos, y no es un discurso político. Bueno. Se sacaron cientos de leyes usando esta metodología. ¿Vamos a dejar un poquito la política? Es un Me sesgo meto que un tengo. poquito en tu vida. Yo me enteré y te mandé al frente en el tape de apertura, y hoy te llamé y te dije, mira, la nota es así, porque te tuve que hasta convencer que vengas a la entrevista en un mano a mano, si bien te parece interesante un medio de comunicación, pero sos muy especial y sos muy cuidadoso con los momentos y en los tiempos. Contame, y tengo algunas fotos de África. Ahora las voy a pedir, no me las mandes hasta que yo te las pida. Entrame en ese tema. Vos estuviste un tiempo caminando África, te fuiste a África, ¿qué edad tenías? Y yo te voy a pedir de entrada las fotos y él las va a ir describiendo. No las mandes todavía, pero introducime al mundo África. ¿Cómo fue? Y la verdad es que siempre, por más que yo terminé estudiando economía y trabajando en una empresa naviera en finanzas corporativas varios años, ¿En qué empresa trabajabas? Ultrapetrol se llama la empresa. Ultrapetrol. Sí. Perdón, trabajabas en la empresa naviera, pero no arriba un barco. No, yo trabajaba en finanzas corporativas. ¿Acá? En Buenos Aires. Basada en Buenos Aires, pero una empresa por la naturaleza del transporte marítimo muy internacional. ¿Y dónde así que, viajabas? ¿Dónde te tocaba viajar?
Bueno, mucho a Estados Unidos, en el área de finanzas era una empresa pública que cotizaba y todavía cotiza en el Nasdaq, entonces muchos viajes teníamos que hacer por relacionamiento con inversores y por emisiones de acciones y de bonos a Estados Unidos. ¿Y cómo llegaste a África? Bueno, en realidad, como te decía, nunca me abandonó esa impotencia de no sentirme del todo útil que podría ser trabajando en el sector privado para resolver temas que me parecían que excedían la vida de todos nosotros, pero que estaban tan presentes como los políticos. Y llegó un momento en donde, contradictoriamente te diría, justamente porque me estaba yendo bien, me empezó a dar miedo no animarme más adelante a abandonar lo privado para meterme en lo público. Es como que me precipitó la decisión. Anda despacio, pará. Te empezó a dar miedo que te estaba yendo demasiado bien y eso te acostumbrara a estar bien y no te fueras nunca más de lo privado. Claro, porque tomando el ejemplo de Macri o de Narváez, que en ese momento estaba de moda, a mí mucha gente me decía, bueno, esperá, total, fíjate, Macri y Narváez se metieron a los 40 años y pudieron. Y yo siempre pensaba, por ahí Macri y Narváez a los 25, 24 años, no tenían esta inquietud y la postergaron 16 años. ¿A vos te empezó a pasar a los 24 o 25? Sí, antes, pero se me empezó a hacer insoportable la dicotomía de sentir que tenía que hacer algo y mientras estaba viajando... Discúlpame, Nico, si vos hubieses seguido en la actividad privada, hoy con 33 años estarías hiperestable, establecido, tal vez estarías viviendo en Estados Unidos, afuera, y con un buen puesto en la empresa donde trabajabas. Difícil saberlo, calculo que sí. No viviría afuera, la verdad es que me gusta demasiado nuestro país. Sí lo haría alguna experiencia un tiempo, pero es posible. Pero la verdad estoy feliz con la decisión, mejor no podría haber salido. Vayamos a África, ¿en qué año te vas a África? Cuando tomo la decisión de renunciar, no lo hago necesariamente por el viaje, lo hago para poder hacerme el espacio y dedicarme a la política. Pero era en el año 2009. Acababa de pasar la elección del 2009 y la verdad es que un poco para potenciar esa decisión y otro poco para saldar una cuenta pendiente que tenía, que era el viaje, decidí tomarme el 2010 como un año sabático, ahí fue donde me fui a África, siempre con la decisión tomada anteriormente de volver a fin de año para arrancar en política. Anda contándome corto, para aprovechar más el ida y vuelta. ¿2010 llegás a Sudáfrica? Me saco un pasaje de ida solo a Ciudad del Cabo. Te vas pasaje de ida a Ciudad del Cabo. Sí, señor. Llegás a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Perdón, ¿con qué llegaste? ¿Con las valijas? ¿Con qué llegaste? Con una mochila. Andaba una grande atrás, una chica adelante y por supuesto algo de dinero. Bueno, llegaste a Ciudad del Cabo. Vamos a hacer, ya voy a pedir las fotos, todavía no me las mandes. Dame el derrotero primero de todos los países que recorriste caminando, o sea, de mochilero. ¿La mochileaste, diríamos? La mochileé, pero por supuesto mucho transporte público de ahí en África, barcos, a caballo. Tengo acá el mapa de África. ¿Llegaste a Sudáfrica? ¿Dónde te fuiste? Anduve mucho por Sudáfrica, después pasé por Lesoto, que a mucha gente le va a sonar porque había una publicidad en el Mundial 2010 de una hinchada de Lesoto, que es un país chiquito. Después estuve en Botsuana, en Zambia, en Mozambique, en Tanzania, en Kenia, en Ruanda, en Uganda, en Etiopía, en Sudán del Sur, Sudán del Norte, Egipto, y después pasé fuera de África 2 meses en Jordania, Siria, Líbano y Palestina. ¿Puedo empezar a ver algunas fotos y me contás esa historia tan particular? Me voy a poner colorado. Dale, mostrá. No, pero está bueno, recorrer toda la historia. Bueno, ahí está. Nah, sos vos. Así viajaba. No te puedo creer. Bueno, ¿dónde es esto? Y esto es en Mozambique, si no me equivoco. Esa es una típica aldea, te diría más bien desarrollada, porque ves casas de material, pero una típica aldea de cómo es África, que es rural. Es decir, África debe ser la única región del mundo en donde, a contrapelo de lo que ocurre en todos los demás continentes, todavía el 60 o el 70% de la gente vive en aldeas de 200 habitantes, que son clanes, tribus. ¿Qué es la pobreza acá, Nico? ¿Qué viste? ¿Es pobreza ¿Es pobreza con una mezcla de dolor o a veces no se tiene conciencia de la pobreza en África? Yo vi, como en otros lados, como en muchas partes, pero acá, por esta ruralidad que te acaba de nombrar más patente, una gran diferencia entre lo que por ahí nosotros entendemos como pobreza, que hasta se asocia más con la miseria, que tiene un carácter espiritual, y la mera carencia material. Porque cuando hay carencia material, cuando a vos te faltan cosas o te faltan servicios, yo creo que no necesariamente hay pobreza o miseria. Hay carencia. Pero ¿qué puede haber? Que generalmente hay en las comunidades rurales. Hay arraigo, hay sentido de la cultura, hay sentido de la propiedad, porque por más que no tengan un papel, nadie los corre de esa tierra. Hay sentido del trabajo, porque por ahí no les sobra para ahorrar ni para comprarse nada, pero son economías de subsistencia en donde se trabaja todo el día. ¿Y esto lo notamos acá? Son muchos valores
que la pobreza urbana, cuando se genera por la persecución de determinada gente que abandona su lugar natal en busca de promesas que después no son cumplidas, a la carencia material se le agrega la alienación espiritual. Esa persona se siente ingrata, se siente traicionada, y no necesariamente porque le falten cosas, porque le faltan los otros valores, le falta su tierra, le falta la cultura. Entonces vos no ves tristeza. Dame pantalla gigante, dame toda la pantalla, por favor. Estas son fotos tuyas, ¿no? Ah, estás vos ahí. Claro, ¿Dónde estás acá? Eso es en Zanzíbar, es una isla, 1 hora de navegación de Dar es Salaam, que es una ciudad importante en Tanzania. Qué vida, ¿no? Qué historia más maravillosa. ¿Cómo tomaste cultura? ¿Cómo viviste esto? Dame es apasionante. Sí. Uy, ¿y esto? Bueno, y porque son tramos por ahí. Esto es también en Tanzania. Estaba saliendo de Tanzania. Me fui 3 días navegando hasta la frontera con Mozambique, por el Índico, ¿no? Acá todavía estábamos saliendo, esos son unos manglares, saliendo a mar abierto para... Pero un manglar quiere decir que no tiene motor, que va empujándose desde el fondo. ¿Ese palo toca al fondo? Ese palo toca al fondo, después tenía... es un velero eso, son veleros de madera, las velas son de fibra de cactus. Es impresionante cómo hacen, las tejen todas. A veces usan fibra de cactus y a veces hoja de palmera. Nico, este río, los costados, y yo no veo vegetación, ¿había tribus al costado o había pueblo? A ver, las tribus allá no hay que imaginarlas con alguna vestimenta característica, es decir, ese remero que está ahí pertenece a una tribu, es decir, la estructura sociológica en África todavía conserva digamos, su organización tribal, lo cual no quiere decir que sigan utilizando atuendos o costumbres tan tradicionales. Mostrame unas fotos, a ver, estamos charlando. ¿Esto dónde es? Y eso es en Lesoto, precisamente. Es un país hipermontañoso y que tiene una cultura, el hombre con el caballo, similar a la de Mongolia o a la de Argentina. Es impresionante. Es casi una simbiosis con el caballo. Sí, totalmente. Y ahí, bueno, tiene un aire, una estepa de Mongolia o una estepa de esa Rusia casi cercana a China, ¿no? O sea, a Lesoto le dicen el cielo de África, el techo de África, porque es un país muy chiquito, todo montañoso, y tiene el promedio de altura, en promedio, ¿no? Por supuesto, como casi 3.000 metros o 2.000 y pico, más alto de África y uno de los más altos del mundo. Escuchame una cosa, ¿y acá por qué a caballo? ¿Acá te quedaste bueno, con un caballo? A mí me gusta mucho y me pareció divertido, como ahí no hay alambrados, imagínate, es todo campo abierto y hay aldeas cada 3 kilómetros. ¿De qué vivía acá? ¿De qué comías acá, y ahí, Nico? Fíjate que ahí hay una bolsa de arpillera, que allá no existen las alforjas, sino existe el concepto de alforja, porque como las aldeas están tan cerca, nunca se viaja tanto. ¿Pero qué llevabas, comida ahí? Claro, llevaba fideos, unas cacerolas, o sea, le saqué una bolsa de arpillera de semilla al tipo que me alquiló el caballo. Perdóname. Ahí estaba, ¿quién te estaba sacando la foto? ¿Un compañero, un amigo? Un guía que era un local que por supuesto yo me hubiera perdido en o sea, un ahí país que no estabas conocía. solo, perdón, lo que estamos viendo como una foto que parece casi turística, realmente estabas recorriendo África a lomo de caballo. Lo que vemos atrás no se ve un solo pueblo, la nada misma. Si el tipo te abandonaba ahí, no te teníamos lo de Monzó. Sí, son países bastante poblados, o sea que hubiera encontrado algo, pero... Y hay otra foto, después de esta, con una familia, precisamente, esto es la mañana siguiente, porque funcionaba así, es decir, yo iba llegando a alguna aldea, cuando se hacía de noche, golpeaba la puerta, la gente es muy hospitalaria. ¿Esto es Lesoto? Esto es Lesoto, sí, el interior de Lesoto. Qué bárbaro. Y dormía una noche ahí, después seguía viaje, y la gente... Imagínate la curiosidad de la gente, ¿no? A nivel religión es animismo todo, ¿no? O sea, con mucha influencia, precisamente en Lesoto no, porque nunca llegó a ser colonizado, es una excepción en África, pero en todos los demás países, o los ingleses, o los franceses, o los portugueses, colonizaron la mayoría de esos países, y entonces han influenciado mucho o al cristianismo en general, o al catolicismo, los franceses y los portugueses, o al anglicanismo, los ingleses. ¿Con quién estás acá, Nico? Con el diputado sin boca. No, esto era en el 2010. ¿Te acordás cuando Carlitos Tevez estaba en el Manchester City que usaba un peinado así? Sí, señor. Este era un peluquero en Zambia, es esto en Mongu, cerca de la frontera con Angola. ¿Y el tipo tenía el peinado que hacía Tevez? Y el tipo, son recontrafutboleros los africanos. Y como vos decís que soy argentino y todo eran Tevez, Messi, Maradona, me preguntaron quién era mi jugador favorito. La verdad es que es Carlos Tevez. Y el tipo me dice, te voy a copiar el peinado, que en ese momento tenía ese Carlitos. Qué maravilla. Dame 2 fotos más de Nico. Después te quiero preguntar por los ciertos. Ay, mirá qué linda foto, Nico. Eso es un encanto, eso es en Etiopía. Uno de los países más apasionantes que he conocido. Y que aprovecho para contarles, para los que quieran, entiendo que en marzo va a haber un vuelo directo
de Buenos Aires a Etiopía. ¿Está cerca de Somalia? Exacto, es limítrofe con Somalia. ¿Y cómo es Etiopía? Etiopía es un país, bueno, es la otra excepción que nunca fue colonizado, con lo cual es tal vez el país que se mantuvo más genuino, más autóctono de todo África. Un país con una enorme influencia religiosa, legendaria desde sus orígenes. Esto que parece Escocia son las tierras altas etíopes, en donde vos vas entre las montañas caminando por monasterios monolíticos cavados adentro de la montaña, con monjes todavía ermitaños que viven en la montaña para rezar. Es un país hiperpoblado, tiene más de 80 millones de habitantes, netamente agrícola, y con una diversidad cultural y religiosa impresionante. El sur es animista, el norte es cristiano y el este musulmán. Ya estamos repitiendo las fotos. Escúchame, y después te fuiste a Jordania y Siria, no era la Siria de hoy. O sea, era una Siria... Yo me fui de Siria un mes y medio antes de que empezara la guerra. Conocí una Siria apasionante que no me deja de entristecer verla como la veo. Antes de llegar a Siria, decime que atravesaste los desiertos o fuiste en avión. No, todo por tierra. Crucé el Mar Rojo en barco. ¿Atravesaste el Sahara? ¿O llegaste al Sahara? Sí, en realidad donde más contacto tuve con el Sahara fue en Sudán y en Egipto, pero el Sahara sudanés es mucho más ¿Tuviste contacto hostil con pueblos del desierto? O sea, por a mí me apasionan desde los tuareg sí, la verdad, Ale, quedan pocos. ¿Sabés dónde sí tuve mucho contacto con tribus nómades digamos, en el extremo sur del desierto del Sahara, que es ya en Etiopía, que es una zona que se llama Afar, es el desierto de Afar, y es junto con Papúa Nueva Guinea, creo, donde más nómades existen. Acá hay 1.200.000 nómades en un desierto que debe tener el tamaño de Tucumán, y van con hordas de camellos y de cabras buscando en el desierto los pocos oasis que tienen pasto, y arman sus chozas con rameríos y hasta mezquitas con rameríos. Van mudando, armando y desarmando las mezquitas y las chozas cada vez que siguen oasis. Ustedes vieron por dónde va esta charla, ¿no? Llevamos casi media hora charlando con Nicolás Massot. Es Nicolás Massot, no es otro Massot, no es el hermano gemelo de Massot. Él es diputado, él está todo el tiempo haciendo política en la Cámara Baja, y se los mostramos de otra manera. O sea, la vida nos está contando su experiencia, cómo piensa la política, cómo piensa su vida, su paso por África, caminando África. Es interesante también tener una mirada, porque ¿saben qué les digo? Y ahora les voy a preguntar por qué trajo esos 3 libros, Nico. Ustedes, como yo, estarán acostumbrados a mucha gente que entra en la política con MBA, con experiencias europeas, con experiencias francesas, con experiencias norteamericanas, en la facultad de tal. Y este pibe vive un año en África, que también tiene la experiencia norteamericana o de grandes facultades y trabajó en empresas multinacionales. Pero fíjense qué lo enriquece. Caminar un año a África y llegar a Medio Oriente, llegar incluso a Jordania y quedarse un tiempo en Siria. 3 libros te pedí. ¿Qué me trajiste? Sos guacho, me lo trajiste en inglés al de Kapuscinski al final. Es que yo en ese momento no lo conseguía en español, la verdad. Pero mirá, primero, por mi costado histórico, no sé dónde lo tengo que mostrar, allá, ahí, ¿no? Ahí a la 2. A la 2, bueno. Una biografía de Güemes, vos dirás, no es muy original, pero la verdad es mi personaje histórico preferido, y te diría que la lección que me deja su figura, y que creo que es una lección para toda la vida, es que muchas veces no hay que ser el actor principal de la historia para ser el más importante. ¿Repetí eso? Que muchas veces no hay que ser el actor principal en una puesta en escena, en una obra de teatro, en la historia, para ser el más importante. Porque la verdad es que todavía resta mucho a la historiografía argentina por reivindicar la tarea de Güemes en la gesta independentista, y con la naturaleza local que lo hizo, con esa naturaleza épica, gestando un movimiento entre clases populares y clases altas salteñas que combatieran juntos para que San Martín se llevara los laureles bien ganados. Nico, metele con esto que nos llegó. Mero cristianismo de Lewis, un autor inglés a la 2. Espectacular. ¿Qué es eso? Que tiene la fuerza de los conversos. Él es de la generación de Tolkien, que a mucha gente le va a sonar por El Señor de los Anillos. Es el autor de las Crónicas de Narnia, pero esto es un ensayo en donde él cuenta cómo se convirtió del agnosticismo al cristianismo, y la verdad que tiene la fuerza de los conversos. En un mundo en donde se pide a gritos un cambio de paradigma religioso,
este es un enfoque muy humano, muy intuitivo a las verdades más profundas del cristianismo. Y por último, Y el este es último un maestro del periodismo. nos vuelve a llevar a África. A la 2 de nuevo. En español se llama ébano, acá está en inglés y se llama La sombra del sol. Ryszard Kapuscinski es un periodista polaco que vivió 40 años cubriendo la independencia de todos los países africanos y es realmente la mejor introducción que se puede tener a África y a mí me despertó lo que hoy es mi principal pasión y hobby, que es entender el África. Y te voy a contar algo, porque todo se cruza al final. Hoy estoy teniendo la oportunidad, en conjunto con el canciller Faure, con Fulvio Pompeo, de armar un equipo que piense las relaciones que Argentina nunca supo tener con los principales países africanos. Que parece mentira, es el continente que más cerca tenemos. Sudáfrica está más cerca que Panamá y más cerca que Colombia. Y sin embargo nos parece el más distante. Creo que la Argentina se debe relaciones culturales y también comerciales con África. Crack, Nico, de verdad, te felicito. ¿Conociste la tribu de los Mursi? No. Porque tienen el labio plato, las mujeres, ¿viste? Sí, son del sur del Valle de Omo, del sur de Etiopía. Yo en el momento en que estuve había un conflicto en el norte de Kenia y en el sur de Etiopía y no pude ir. Qué interesante conocer, Nico, conocer tu vida. Nicolás Massot. Después vamos a poner el Twitter. ¿Usás Twitter? Uso Twitter. ¿Cuál es tu cuenta? Nicolás-Massot, que es con doble S y una T. Nicolás-Massot. Vamos a poner a ver si lo empiezan a seguir a Nico. Nico, querido, ha sido la verdad que no tengo ganas de hablar de... Basta, estamos viernes, feriado, te podría hablar de lo que viene, pero es otro momento. Es otro momento. Dame simplemente una mirada de Argentina. ¿Qué crees que viene por el próximo tiempo? Yo creo que nos debemos todos, y acá volvemos al tema de los partidos, jóvenes o viejos, un sinceramiento. Es decir, no puede ser que estemos realmente pensando que acá hay persecuciones políticas, por un lado, para hablar de un tema, o que hay un gobierno que viene a quitar derechos. Es decir, tenemos que salir de los eslóganes y volver a meternos profundamente en consensuar qué tipo de país queremos. No podemos estar cambiando de socio. ¿Cuántas generaciones van a pasar para eso? Yo creo que va a ser más rápido de lo que pensamos, Ale. Yo lo voy a ver, por ejemplo, con 46 años. Sí, no tengo duda. Yo creo que nosotros vamos a ver ese hermanamiento detrás de una causa común, que es verdaderamente cuando nos vamos a convertir en un país. La Argentina no es un país, y no lo fue nunca. Nunca hubo un proyecto común consensuado que agrupe al 90% de los argentinos, por lo menos, porque minorías hay siempre. Eso no existió todavía. La Argentina todavía necesita definir qué proyecto quiere. Y un país es un proyecto, no es mucho más que eso. Nico, te agradezco mucho. Has sido muy amable. A vos, Ale. Gracias. Muchísimas gracias. Lo mejor, muchísima suerte. Igualmente. Buenas fiestas si no te veo, Nico. Igualmente, felicidades. El lunes, sin falta, aquí. Y mañana, Animales Clásicos. Un programa muy, muy especial. Yo sé por qué se los digo. Chao, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Gracias, buen fin de semana, chicos. Descansen, Cuídense del calor.